En nuestros tiempos estamos muy familiarizados con la llegada de huracanes. Tenemos la ciencia que puede predecir casi con exactitud dónde va el huracán. Y solo sabemos que si estamos en el camino de ese huracán es seguro que viene con todo su poder destructivo. Amós estaba dando pronóstico de un huracán, el huracán del juicio de Dios sobre las naciones. Era tan cierto que iba a ocurrir y su mensaje era de aquí viene el huracán. ¿Quién era Amós? Era el hombre que Dios escogió a usar. En versículo 1 de Amós, capítulo 1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, el rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Miren la hoja de vida de este hombre, que realmente lo único extraordinario de este hombre era que no era nada extraordinario. Su hoja de vida, sus cualidades, su experiencia, no hubo nada de recomendarlo. En primero dice que era uno de los pastores de Tecoa. Era pastor de ganado, principalmente ovejas. Era una humilde profesión, nada extraordinario. Mucho tiempo a solas, pero es obvio que confió o aprendió a confiar en el Señor, aprendiendo de primera mano a basarse en lo que decía y lo que actuaba en la verdad, a regirse por la verdad y no comprometer o negociar nunca la verdad. Era firme y velaba por la verdad. Era también de Tecoa. Tecoa era un pueblito pequeño como a 15 kilómetros al suroeste de Jerusalén, en las colinas del lugar. Era una de las ciudades fortificadas. Había un anillo de protección contra Jerusalén de ciudades fortificadas para la defensa. Todavía existe un pueblo moderno a la par de las ruinas de la ciudad antigua. Pero otra cosa importante es que está en el límite entre las tierras cultivables y el desierto. Podemos decir que era un lugar rocosa, pero también a la par de un terreno árido. Si queremos saber más de Amós, la única otra indicación está en capítulo 7, versículo 14, que dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Interesante. Soy boyero. Confirma su vocación de manejar el ganado. Primordialmente, como dije, de ovejas en aquel clima, aquel entorno. Pero también recogía higos silvestres. Era uno que cerraba la punta de los frutos para que el fruto podía madurar. Una ocupación básica y sencilla de gente humilde para poder costear la vida. Si hoy viéramos esa hoja de vida, eso es todo lo que era, de dónde era y lo que había logrado en su vida. Si viéramos esta hoja de vida para el puesto de profeta de Dios con un mensaje importante para el pueblo de Israel, tal vez diríamos: mejor buscamos otra persona. Este casi no tiene nada que lo califica para esa función. Entonces, puede imaginar la reacción del sacerdote Amasías, que estaba en la planilla del rey Usías, o Jeroboam, perdón. Entonces, en versículos 14 y 15, cuando él había preguntado: ¿y usted qué hace aquí? ¿Quién es usted?
Entonces respondió Amós, versículo 14, y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás de ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amasías era el sacerdote que servía a Jeroboam, rey de Israel. Jehová me tomó detrás de ganado. Yo estuve contento haciendo mi labor. Así era un boyero, no estaba pretendiendo algo más. Y Dios irrumpió en mi vida y me arrancó de ahí. Dios me sacó de cuidar el ganado. Yo no pretendía, no soy profeta, ni hijo de profeta, no está en la familia, pero Dios me sacó de ahí. Mi presente función nada tiene que ver con lo que hacía antes. Dios me sacó de ahí. Y me dijo: ve y profetice a mi pueblo Israel. Mire, Amasías, Dios me puso aquí frente a ustedes. Dios cambió drásticamente a mi vida. Me sacó de y me envió a. Me sacó del boyero y me envió a Israel. Tengo que decir lo que Jehová ha dicho. Esta es mi función, no tengo otra alternativa. Esta es mi vocación. Pensemos un poquito de nosotros. Nosotros también tenemos la responsabilidad, la obligación de servir a Dios en donde nos encontramos. Sea de motorista, de maestro, mecánico, enfermera, ama de casa, carpintero, contador, contadora, constructor. Todos tenemos una oportunidad única de servir a Dios en esa función. Pero para algunos, Dios los saca de nuestra vocación, nos desarraiga de donde somos y nos envía a tal lugar con tal mensaje. Jonás, no podemos resistir ese llamado. Jonás resistió ese llamado, como hemos visto en las últimas semanas. Resistió y Dios lo sacó de Israel, lo envió a Nínive con tal mensaje y Jonás no quiso. Igual de malo es sacarse a sí mismo de su lugar e ir a un lugar que quiere usted con el mensaje que usted quisiera proclamar sin que Dios le llame. Es como autonombrarse misionero. Tal vez tendría mucha preparación, pero si Dios no lo llama, toda esa preparación sería como paja en el viento. No ayuda nada a la gente a quien va. Son palabras vacías y hablar sin poder. Más bien la iglesia de este tiempo, de tiempo presente, se muere bajo palabras vacías que pronuncian desde el púlpito y hablar sin poder porque no responde a su vida y no efectúa ningún cambio. Solo son palabras, sermones bonitos, pero no toca la vida. Entonces, ¿qué vino a decir Amós? Dijo en versículo 2 de Amós. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secarán la cumbre de Carmelo. Amós era de Judá y Dios lo envió a Israel. ¿Por qué es importante eso? Porque hubo enemistad entre Israel y Judá. Por una invasión, una generación atrás de Israel a Judá. Israel invadió a Judá. No se llevaban bien. Pero de todos modos, Dios lo envió ahí. Israel pasaba tiempos que consideraban muy buenas. Según ellos, todo estaba bien. Pero Dios lo vio de otra manera.
Vamos a ver en capítulo 3, versículo 15. Dice, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Era un tiempo, mire, si uno tenía casa para el invierno y otra casa para el verano y casa de marfil, iban bien económicamente. Era un tiempo de prosperidad económica. Dios no está criticando eso, pero el efecto de esa prosperidad era. Vamos a capítulo 5, versículo 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Era un tiempo de hipocresía religiosa. Ellos estuvieron asistiendo al templo en números récord, pero era solo de una fachada. Era tiempo también de degeneración moral. Mire lo que dice en capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, pisotean en el polvo la tierra las cabezas de los desválidos, tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Era un tiempo de degeneración moral. Pero todavía ellos dijeron que todo está bien, no hay problemas. ¿Cuál era el mensaje de Dios? Era contundente. Jehová rugirá desde Sión. Amón está diciendo que Dios, lo que Dios le dijo que dijera. No pretende complacer a Israel por decirle lo que Israel quiso escuchar, ni tampoco era de regañarles o tratar de reformarles. Eso no era su función. Está ahí para decir lo que Dios dijo y punto. Los recuerde lo que Dios había dicho de bendición por obediencia y juicio para desobediencia. Dará su voz desde Jerusalén. Literalmente, dará truenos de su voz desde Jerusalén. Jerusalén era el centro de adoración para Dios, y donde estuvo el templo es símbolo de la presencia de Dios. ¿Qué está diciendo Amós a la gente? Su prosperidad se acabará. Dios dice, mi paciencia se ha agotado. He esperado en vano que se arrepintiera. Ahora estoy en pie de guerra contra ustedes. No es un mensaje tan muy feliz. No es una como para animar a uno, sino es uno negativo que viene el juicio de Dios. Me pregunto, ¿por qué estudiar este libro ahora? Porque Dios llama a cuentas por medio de este libro también. Nos llama a nosotros. Amós no es un hombre del pasado hablando solo del pasado. Dios se dirige al mundo y habla directamente a su pueblo redimido también. En el día de Amós el pueblo se había dormido, soñando de sus privilegios, soñando de sus éxitos pasados, soñando de sus prácticas ortodoxas. Según ellos todo estaba bien. Acudieron muchos al templo haciendo los ritos de sacrificios, pero ningún efecto en su vida. No le buscaron a Dios con corazón de verdadera adoración ni de arrepentimiento. Hoy igual los creyentes nos dormimos. ¿Sabe usted que Dios no da puntos por la perfecta asistencia a los cultos? Es equivalente a una hipocresía abierta. Él está viendo el efecto en nuestro corazón, no cuántas veces hemos estado en el templo. La iglesia hoy está consumida de sí mismo. Decimos que somos el pueblo de Dios, pero somos más fuertes en la política que el desarrollo mismo de nuestro corazón.
Crecemos en todo menos en el conocimiento de Dios y en su palabra y en la obediencia a ella. Estamos más pensando en lo que nosotros podemos ofrecer a Dios que en lo que Dios quiere de nosotros. Pensamos que todo está bien. Despierte, despierte, pueblo de Dios. Los testimonios rancios de ayer son inútiles. Dios quiere compromiso de hoy, no de ayer. No quiere los mismos testimonios de antes repetidas otra vez. No quiere escuchar lo que hace por Él hasta que lo que hace es una expresión de su corazón consagrado a Él. Es más importante a Dios lo que es que lo que hace. Eso me acuerda de Mateo 7:21. En aquel día muchos dirán: Señor, Señor, no hemos profetizado en su nombre, no hemos echado fuera demonios, no hemos hecho muchos milagros en su nombre. Y lo dirán en aquel entonces: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Es usted un hijo de Dios? Es más importante lo que es en su corazón de lo que hace, porque de la plenitud de su corazón hará las cosas que agradan a Dios. Amós está diciendo que la paciencia de Dios se ha acabado. En el pasaje que sigue veremos un formulario para indicarnos cómo Dios trata con el pecado. Ese formulario es por 3 pecados y por el cuarto. Dios es paciente. No brinca con garrote a la primera incidencia de pecado. Dios mira a las personas en su pecado y dice: esto es uno. Tal vez se arrepentiera. Y sucesivamente esperando el arrepentimiento. Pero llega a punto final cuando se acabe su paciencia. Ya suficiente. De ahí no hay marcha atrás. Se enciende la ira justa de Dios en juicio. Alguien ha dicho: ten cuidado de la ira de un hombre paciente. De no tener ningún enojo, ninguna indignación a lo malo, es como tener la columna vertebral de una medusa. Es decir, ninguna. Si la maldad nunca le molesta, no es porque usted está magnánimo, es porque usted no defiende lo correcto, no defiende lo bíblico. En un ser moral viene un punto donde dice: ya es suficiente, tenemos que parar en la palabra de Dios. Eso era Amós. Eso era Amós, era el hombre que Dios escogió para usar. Pero también Dios llama al mundo a cuentas. Es interesante que este pasaje que estamos viendo de capítulo 1 hasta versículo 3 de segundo capítulo, estos no son su pueblo, pero de todas formas Dios habla a ellos. El mundo no escapará al juicio de Dios. Todo está bajo la autoridad de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Hay un momento de rendición de cuentas. No piense que puede actuar con impunidad. Que sepa que yo, Jehová, voy para ustedes. Estoy rugiendo desde Jerusalén. Que tenga miedo. Viene el huracán. Por medio de Amós, Dios habla directamente y contundentemente a estas naciones. ¿Cuáles son? Aquí lo especifican. Vamos a capítulo 1, versículo 3 al 5. Primero, habla a los de Siria, referido por su ciudad capital, Damasco. Dice en versículo 3, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. En cada punto dice: así dice Jehová. Eso no soy yo, Amós. Eso es lo que Dios ha dicho. Diga esto a Siria:
Esa es la gota que derramó el vaso. La increíble crueldad que ha mostrado la humanidad, en específico a la gente de Galán. Mire, Siria, su tiempo ha llegado. ¿Por qué? Porque trillaron a Galán con trillos de hierro. Versículo 3, la última parte. Con trillos de hierro. Siria conquistó a Galán y tomó los conquistados y los postraron en el campo de batalla y pasaron carros pesados con trillos de hierro sobre ellos para pulverizarlos. ¿Cuál era la cuenta a pagar? Destrucción, fuego y cautiverio les espera. Su destino ha sido determinado. También está juzgando a los filisteos. Versículos 6 al 8. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. No revocaré su castigo. Es cierto, es bien y no hay nada que pueda hacer. ¿Por qué? Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Mire lo que dice. Versículo 6. Por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. No tenían ningún respeto a la humanidad de las personas. Participaron plenamente en comprar y vender seres humanos. Capturaron pueblos enteros para venderlos económicamente a Edom. ¿Cuál es la factura a pagar? Sentencia de destrucción, fuego y muerte a esa nación. A los de Fenicia, referido por su capital Tiro, dice otra vez en versículo 9, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo de Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Es lo mismo que está pasando, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Vendieron a comunidades enteras a la esclavitud en Edom. Traficaron en seres humanos, tratándoles como propiedad. Es decir, ellos le dijeron, usted es mi propiedad, puedo comprarle, puedo venderle, puedo moverle, puedo golpearle y hasta enterrarles si quiero. Era un irrespeto total para la humanidad. Tampoco respetaron los tratados de hermandad. Rompieron acuerdos que tenían con otras naciones hermanas para lucrar con ellos. Era otra manera de tratar a la humanidad como propiedad, para hacer lo que quería con ellos. Dios dice, vengo por ustedes, no me escaparán, serán destruidos. Después sigue el juicio a los de Edom. Dice, así ha dicho Jehová, versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Ahí está el formulario de nuevo. Porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Hubo odio irracional de parte de Edom, tomando espada contra su hermano. Cualquier compasión que pudiera haberle pasado por la mente lo suprimió, manteniendo su repudio y su odio. Dios dice, yo le mandaré fuego y les destruiré. A los de Amón por 3 pecados y por el cuarto, dice en versículo 13, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron las mujeres de Galán que estaban encintas. Hay este terrorismo
actos de terrorismo horríficos, horrendos. En su sed para más territorio, cometieron actos horrendos de terrorismo, porque para ensanchar sus tierras, para abrir más sus posesiones, abrieron las mujeres embarazadas de Galaad. Yo dice, destrucción, fuego, cautiverio le espera. Su destino ha sido determinado. No hay marcha atrás. A los de Moab. Aquí dice en versículos 1 de capítulo 2, la misma fórmula. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Hay 2 posibilidades aquí. O desenterraron los huesos de sus enemigos y los molieron o lo quemaron vivo los descendientes de los gobernantes conquistados. Ambos son actos de venganza que sobrepasan los límites de justicia humana, aún de justicia humana o de la conciencia humana. Era inconcebible lo que estaban haciendo para venganza. Yo dice fuego y destrucción. Usted dice, ese es de ayer, ese es del pasado. Pero no tenemos que ir tan lejos para ver esas atrocidades en nuestro tiempo. Hemos sido tan expuestos al odio que el hombre demuestra al hombre que es como hemos sido anestesiados a ellos, adormecidos a ellos. Casi llega a ser normal, pero Dios está en control de este mundo. Traerá el juicio sobre este mundo. Usted dice que no matamos ni abrimos a mujeres encinta para destruir su criatura. Pero toleramos el aborto. Toleramos otros actos semejantes. ¿Por qué Dios habla a las naciones? Dios le habla a las naciones porque está llamándoles a cuentas. Ellos no saldrán con la suya. No considera ignorancia como una excusa. Dios creó al hombre en su imagen. Y eso significa creó un ser moral con conciencia. El hombre tiene un conocimiento innato de bien y mal. Mire lo que dice en Romanos 1, 18 a 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se le manifestó, porque Él lo puso en ellos. ¿Cómo sé esto? Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando la gente pagana hace lo que es lo correcto y se dan cuenta de lo que es malo, aunque no tienen una Biblia para aclararlo, dentro de ellos está una ley, porque son seres humanos. Ninguna persona puede escapar la obligación de ser humano, porque creados a la imagen de Dios significa que somos seres morales. Tenemos un sentido innato en nosotros de bien y mal. Para hacer algo malo, el hombre tiene que suprimir algo dentro de sí. Pues las naciones ya son culpables. No predicamos el evangelio para condenarlos, ya están condenados. Juan 3, 18. El que no cree ya ha sido condenado. Dios no proclama su juicio sobre ellos porque ellos tienen una religión faltante, ni menciona su religión. Ellos eran paganos con creencias malas y con prácticas religiosas malas,
Pero Dios no le dijo, no están adorándome correctamente. Sus prácticas están todas malas. Les habla en base a su comportamiento. Tiene internamente una ley que han negado, que han suprimido, sin importar cuál era su religión. A menos que encuentren la respuesta en Cristo, son como el resto del mundo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Dios juzgará a las naciones. Hay algunos principios a aplicar. Para estas naciones juzga Dios a las naciones en la historia de la humanidad por estos pecados, por estos comportamientos. ¿Somos culpables por tolerar ese tipo de comportamiento? Las personas hechas a la imagen de Dios nunca deben ser tratadas con propiedad, como objetos sin vida. Pero en nuestra sociedad tenemos cosas como la pornografía, que trata como objeto, abuso de la mujer, abuso de niños, tratándoles como objetos, tráfico de personas. Pero tal vez más ha llegado a nosotros el uso de personas para lograr el avance de nuestra carrera. Son ejemplos de tratar a la persona como propiedad. La ganancia nunca debe tomar precedencia, nunca debe ser más importante que el bienestar humano. Nunca debemos maltratar a otra persona para ganar una ganancia. Dios considera también importante la fidelidad a tratados y acuerdos entre seres humanos. El odio irracional o absoluto nunca es aceptable a Dios. No hay nada que mueve a Dios a castigar como la crueldad a los indefensos. Si yo uso a otro humano para lograr lo que quiero o para avanzar mi carrera, si soy impulsado por ganancia personal, sea económico o de prestigio, si me permiten deseos secretos, si trato a otra persona como objeto, si mantengo odio, amargura hacia otros que se encuentran en mi camino, y digo que todo voy bien, que no hay nada malo, ¿no lo considera Dios? ¿Cómo lo ve Dios? A veces estamos tan preocupados para la intrusión de competencia religiosa de otra denominación o de otra religión, pero ignoramos la devastación de la conciencia social que tolera a estas cosas. Queremos preservar nuestro pequeño imperio a la manera que nos gusta, no a la manera que quiere Dios. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Dios nos ha llamado a ser luz y sal. Dios juzga a las naciones por estas cosas. Nunca deben encontrar cabida en la vida de un creyente. Dios ruge desde Sión contra toda actividad tal. Viene el huracán. Ya no hay marcha atrás. Ustedes están en mero camino del huracán. Son como las naciones. La próxima vez vamos a ver que el juicio se extendió a las naciones alrededor de Israel. Pero ahora Dios va enfocando al mismo Israel y Judá. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Seremos juzgados por las mismas cosas que las naciones? Es tiempo de cuidar el estado de nuestro corazón y adorar a Dios en verdad y en el Espíritu. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, aunque es difícil escuchar a veces, porque nos expone el pecado en nuestra vida y nos lleva a arrepentirnos. Que seamos sensibles a su palabra, que lo adoremos en el Espíritu y en verdad. En nombre de Jesús. Amén.